Bien, estamos de vuelta ya luego de la pausa comercial. Antes de saludar a nuestro invitado, tengo que saludar, por cierto, a quienes nos acompañan con sus respectivos auspicios. Ojo con esto porque en ISA Intervial trabajan para conectar a millones de personas las 24 horas del día, operando carreteras que nos unen, preocupándose por la diversidad, compensando su huella de carbono e innovando. Y mientras conectan personas, eso que menos ves es lo que más cuidan. ISA Intervial, conexiones que inspiran. Muchas gracias, saludos especiales a la gente que está trabajando ahí en la ruta El Loa. Tengo otro dato para ti, comentarte que en CBB Cales, ex Inacal, llevamos más de 30 años acompañando a la gran minería del cobre, litio e industria siderúrgica. Conoce más de nuestros productos y servicios en nuestra web www.cbb.cl y síguenos en Instagram como Grupo CBB. Antofagasta se prepara para el futuro hoy y obvio que eso parte incorporando más mujeres a la minería. Por eso, a través de sus programas de inversión social, Escondida BHP promueve la fuerza laboral más inclusiva y diversa. Queridos auditores, eso es futuro. Conoce lo que hacemos juntos por Antofagasta en bhp.com. Don Luis Cordero, ministro de Justicia y Derechos Humanos, está ya con nosotros en los estudios de la radio. Primera vez que lo tenemos en la radio, ministro. ¿Cómo está usted? Bienvenido. Muy buen día. Ha venido varias veces a Antofagasta ya, ¿o no? Yo creo que es la segunda vez que vengo. ¿Segunda vez? Tercera vez. Tercera vez, sí, ya. Vez. ¿Le gusta nuestra ciudad? Salió del frío de Santiago, pero lo recibió un día agradable. Y viene, ¿no?, a la Perla del Norte. A la Perla del Norte, ya. ¿Había venido antes de ser ministro de Antofagasta? Sí, había estado en Antofagasta antes, sí. Por razones académicas, esencialmente, con la Universidad de Antofagasta. Ya. Tenemos buen clima acá, privilegiado, ¿eh? Sí, completamente. Tenemos una gran costanera. Tenemos nuestros encantos. Completamente, sí. Oiga, ministro, bueno, vamos a entrar de lleno a materia. Una de los motivos por los que usted está hoy acá tiene que ver con un apoyo ahí a la Corporación de Asistencia Judicial, que dicho sea de paso están con nosotros todas las semanas acá en la radio con distintos profesionales. Hay una actividad en un ratito más, pero además hay una reunión con familiares de detenidos desaparecidos. Sí. ¿Cuáles son los ejes de esta visita? Bueno, son fundamentalmente, uno es reunirme con el gabinete de justicia de la región para ver los avances de los distintos servicios, pero a continuación la agenda más específica tiene que ver con dos actividades. Una es una cooperación, una donación que ha hecho el gobierno regional para un vehículo que permita a la Corporación de Asistencia Judicial permitir mejores condiciones de acceso a la justicia. Nosotros estamos actualmente en la tramitación del proyecto de ley de la transformación de las corporaciones en un servicio de acceso a la justicia y defensoría de las víctimas. Es mucho más que las corporaciones, es una manera distinta de comprender también el acceso a la justicia. Y uno de los presupuestos centrales de eso tiene que ver con permitir acercar la justicia y la orientación legal a las comunidades, especialmente las comunidades más alejadas. Yeah. Hay una gran iniciativa que ha desempeñado durante largos años el Poder Judicial. Ellos tienen lo que se llama el Bus de la Justicia. Y que pese a que el Poder Judicial es una institución que tiene que resolver a través de los tribunales, la política desarrollada por el Poder Judicial con el Bus de la Justicia es extremadamente exitosa. El registro civil, a su vez, tiene sus vehículos, que son unas camionetas que además permiten de una alta autonomía, que permite también alejarse a lugares apartados, permite que el registro civil participe en las plazas de justicia y las personas puedan realizar sus trámites ahí. Y a esto se agrega, ¿no?, este vehículo que le permitirá a la corporación también realizar el conjunto de acciones de orientación que ella ejecuta. Y en la tarde yo me reúno con las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos. Ellos están este año en Antofagasta en su encuentro anual. Es bien relevante para nosotros porque yo vengo a visitarlas, a la reunión con ellas, pero además para contarles los avances del Plan Nacional de Búsqueda. El año pasado, su encuentro anual fue en La Serena y fue una reunión bien importante porque el plan se desarrolló en un proceso participativo con los familiares. Y la reunión del año pasado en Antofagasta, en La Serena, estaba destinada a lograr el consentimiento, la aprobación de ellas. Digo ellas porque mayoritariamente son ellas quienes buscan, en el fondo. Y este año, por lo que corresponde, es entonces, más allá de los medios institucionales a través de los cuales nosotros vamos mostrando los avances del plan,
es relevante también rendirles cuenta a ellas directamente y también poder absolver las dudas o consultas que puedan tener. Ministro, las regiones donde nosotros tenemos cobertura, la región de Coquimbo, La Serena, específicamente la región de Atacama en Copiapó y en la región de Antofagasta, en 2 ciudades, Antofagasta y Calama, fueron, por decirlo de alguna forma, víctimas de la caravana de la muerte. Son 3 regiones emblemáticas por donde pasó esta caravana de la muerte. ¿Cuántos de estos casos o de estas situaciones del Plan Nacional de Búsqueda, donde entiendo hay alrededor de 1.500 personas, pertenecen al norte de nuestro país? Lo que pasa es que es una distribución todavía compleja de determinar. Tenemos 1.469 personas en total, de las cuales tenemos un poco más de 300 identificadas. La gran mayoría de las víctimas de desaparición forzada son víctimas que no han sido encontradas y, por cierto, identificadas. Lo que nosotros hemos trabajado en el contexto del Plan Nacional, y para quienes nos escuchan puedan tener, hacer una breve síntesis en el fondo, ¿no? La característica central de la búsqueda descansó desde los inicios de los crímenes de la dictadura esencialmente sobre los hombros de los familiares y sus abogados. Y las estrategias, y esto yo creo que es bien emblemático, los familiares nunca rehusaron ocupar el sistema judicial para encontrar a sus familiares. Desde el retorno a la democracia han ejercido las acciones. Tras el 2000, donde se presentaron la mayor cantidad de acciones, el Poder Judicial designó a los jueces de dedicación exclusiva, y hoy día tenemos una abrumadora cantidad de investigaciones, pero además de esas investigaciones, un número importante de personas condenadas ya por crímenes de lesa humanidad. Varios de ellos están asociados a los efectos de la caravana de la muerte. Hoy día, por lo tanto, lo que hace el plan es asumir algo que hasta ahora el Estado de Chile no había hecho. Es que si el Estado cometió los crímenes, el Estado es el principal responsable de la búsqueda. Nosotros hemos identificado en esta primera fase del plan 47 sitios prioritarios. Hay varios de ellos que corresponden a la zona norte. Ahí en el norte. Así es. De estos habitualmente están siendo informadas los familiares. Pero además de eso, cuando nosotros hablamos de la búsqueda, hay veces que nos quedamos como si estuviéramos haciendo simplemente la búsqueda física. Una de las cosas que yo aprendí en particular con los familiares, sobre todo en el proceso de diseño del plan, es que el primer aspecto es construir las trayectorias, ¿no? Reconstruir qué es lo que pasó. Respecto de cada una de ellas. Y eso tiene que ver con mostrar que no son simplemente un número de víctimas, sino que hay historias, hay una trayectoria que es relevante de construir para luego a avanzar en la búsqueda de los términos más amplios, en el fondo, ¿no? Y por eso el objetivo central del plan es precisamente desarrollar la búsqueda a partir de la construcción de trayectoria. Lo segundo es que el país tiene una abrumadora cantidad de información, principalmente acumulada en expedientes judiciales, sobre todo a partir de las investigaciones del 2000. Para que ustedes tengan un orden de magnitud, el plan tiene que procesar aproximadamente 10 millones de fojas. O sea, no hay capacidad humana para procesar toda esa información. Que son de estas 1.469 causas. Y que corresponden a investigaciones que están dispersas, testimonios que están en un lugar que en el otro. Entonces lo que nosotros hemos estado trabajando con el plan, además, es con tecnología y aplicando inteligencia artificial, en el fondo, ¿no? Que va a ser lo que vamos a desarrollar esencialmente el segundo semestre. Eso nos va a permitir establecer patrones macrocriminales, probablemente ir definiendo cosas que hasta ahora desconocíamos de cómo ocupó y funcionó la represión, pero también integrar testimonios, en algunos casos hay en algunas causas, pero que pueden ser útiles para otros, en el fondo, ¿no? Y el plan también es una interpelación, y lo sigue siendo, para aquellas personas que disponen de información sobre el destino, que puedan entregar esa información. Me parece que aquí toca un tema súper importante, ministro, porque mitos o realidades que se han ido construyendo en torno a esto. Se habla mucho de estos pactos de silencios. Sin embargo, han pasado los años y muchas de las personas que ordenaron, que fueron parte o que fueron lisa y llanamente obligados a cometer crímenes, son adultos mayores
algunos con demencias seniles, pérdidas de memoria, otros simplemente ya fallecieron. ¿Cómo se rompe, cómo se logra quebrar ese círculo de silencio? Bueno, las investigaciones en parte han ido avanzando en eso, porque han avanzado varias de las investigaciones por testimonio de los victimarios. De los victimarios. De los victimarios. Y yo no podría decir esos testimonios que no siempre, no son muy habituales, pero cuando existen, uno los puede clasificar esencialmente en 3 órdenes. 1, victimarios que en la proximidad de su muerte deciden entregar información. 2, victimarios cuyas familias han incentivado y recomendado que declaren. Ya. Y la tercera son personas que han declarado para granjearse, habitualmente aquellos que tienen más de una causa o más de una condena, para ir granjeando atenuantes en próximas investigaciones. Pero por cierto, el plan ha ido desarrollando además protocolos para recibir nuevas denuncias. Ahora, el plan... Las investigaciones judiciales que han avanzado en los últimos 20 años han tenido que ver con el esfuerzo que han desarrollado los jueces y juezas de ir levantando ese tipo de información y obteniendo testimonios que han permitido llegar esencialmente a las condenas, porque hay un tema que no es menor. ¿Por qué es tan relevante la búsqueda? Porque el proceso judicial cumple un rol que es identificar la comisión de un delito y un responsable. Pero el juez no tiene la competencia ni la obligación de ir a averiguar o indagar sobre el destino final. Y por eso el plan de búsqueda es tan importante en el fondo, ¿no? Ministro, yo lo voy a llevar a otro plano esta conversación. Recuerdo haber leído una entrevista suya en profundidad cuando usted asumió en esta cartera. Y también hay una historia familiar detrás que uno dice, hey, parece que para esta pega se escogió la persona precisa en el ámbito de este plan de búsqueda. Usted ha logrado, a pesar de esta historia familiar de atrás, usted ha logrado involucrarse con los familiares de detenidos desaparecidos. ¿Ha sido potente las historias con las que se ha encontrado? ¿Esperaba, de acuerdo a su vivencia y de su familia en personal, y a los estudios que usted tenía con respecto a este tema, encontrarse con lo que se encontró? Lo que pasa es que hay un mundo en las víctimas en general, en las víctimas de violación de derechos humanos, particulares de los crímenes de la dictadura, pero las víctimas tienen mucho que enseñarle a la gente que está en los asuntos públicos, entre otros, y yo diría que en el caso de víctimas de los crímenes de la dictadura, y particularmente la desaparición forzada, yo, por un momento, quienes nos escuchan, si uno hace un ejercicio intelectual y piensa lo que significa la desaparición no, es un crimen atroz porque impide el duelo. Y es una espera eterna. Y para el familiar que enfrenta la desaparición, el tiempo se congeló. Para cualquiera que nos escucha 50 años o 51 años es una relación cronológica incluso muy excesiva. Para las víctimas, para los familiares de las víctimas, 50 años ayer. Para la segunda generación o la tercera generación, la desaparición es lo que marcó la forma en que crecieron en el fondo, ¿no? Entonces, hay algo que uno aprende mucho de las víctimas, es la resiliencia y la manera en cómo también son capaces de reponer, pero también de reivindicar una demanda permanente. Yo siempre, además de eso, siempre he destacado, y me ha parecido de una admiración increíble, de que los familiares desde el primer día, que es paradójico, el primer día, pese a todo, pese a la adversidad, siempre ocuparon los sistemas institucionales y el sistema de justicia para buscar a sus... Pese a las desconfianzas que hubo. Entonces, de hecho, cuando nosotros comenzamos a desarrollar el trabajo del plan, estaba... Los familiares tienen una posición muy crítica respecto del Estado. Da lo mismo el gobierno. Porque el Estado no solo cometió los crímenes, sino que las veces que ha hecho promesas las ha incumplido. Piensen por un momento lo que nos escuchan ahora o realicemos el ejercicio de los esfuerzos de finales de los 90 y del 2000. Y entonces se hacen hallazgos, pero el Estado se equivoca en la identificación. Y entonces tiene que exhumar porque le ha informado al Estado que después se equivocó en la identificación de su familiar. Entonces lo que quiero decir es que ellos han sido víctimas a su vez en varias ocasiones.
Y por eso el plan está construido sobre la idea no solo que es una obligación del Estado, sino que también en algún sentido cómo uno construye la memoria para proteger la democracia, porque, y con esto brevemente cierro, nosotros hicimos un ejercicio para el diseño del plan que era el perfil de las víctimas de desaparición. La mayoría son jóvenes, no tienen más de 30 años. Más del 50% de ellos, o sea, la mayoría son hombres primero. Ya. No, entre 20 y 30 años. La mayoría de ellos obreros o campesinos. Y un porcentaje muy significativo de ellos sin militancia política. Entonces, lo que hay es que esos crímenes además marcan las trayectorias no solo de esas familias, sino que de esos barrios, de esos lugares. Y por eso es tan relevante el plan desde la perspectiva que tengamos todos conciencia de que uno no puede transformar al adversario político en un enemigo, porque cuando uno mira al frente más que un adversario, un enemigo, tiende a deshumanizarlo, y al deshumanizarlo usted es capaz de justificar cualquier crimen en contra de esas personas. Ministro, quiero llevarlo a otro tema totalmente distinto. A los medios de comunicación nos llegó hace un par de horas atrás una información con respecto a un diputado de la zona norte de Antofagasta, el diputado Sebastián Videla, diputado precisamente por la región de Antofagasta. Dice, exige al ministro de Justicia que los presos trabajen en cárceles y fuera de ellas. Él habla de que hay un colapso cercano al 80% en las cárceles. ¿Le llegó el oficio? No. ¿No se ha reunido con él? No, tampoco el diputado me ha escrito mi teléfono, mi WhatsApp para contarme que iba a hacer eso. Ya. O sea, pero yo feliz le contesto ahora a usted. Contéstenos, pues cuéntenos, ya que nos están escuchando y tenemos de verdad un colapso o una sobrepoblación carcelaria. Sí, pero tenemos un problema. Sí. Este es un tema del cual he venido hablando hace más de un año. ¿Es posible la solicitud que está haciendo el diputado Videla? Lo que pasa es que yo creo que hay veces que para hacer exigencia es conveniente entender los contextos. Los contextos tienen que ver qué ha pasado y, en segundo lugar, cómo funcionan los sistemas. Nosotros hemos tenido un aumento de la población penitenciaria muy significativa en los últimos 24 meses. Pasamos de 41.000 personas privadas de libertad a 56.000 aproximadamente. Para que tengamos un orden de magnitud, no hay crecimiento de la población penal a esa tasa. Primero tenemos la población, el número de personas privadas de libertad más alto que hemos tenido en la historia de Chile. La anterior fue alrededor de 53.000 el 2010. Y en segundo lugar, nunca hemos tenido la tasa de crecimiento que tenemos hoy. Eso es lo primero. Ya. Lo segundo es, luego yo le podría dar las especificaciones. Nosotros en estos últimos 24 meses hemos aumentado el número de población extranjera privada de libertad sobre el 100%. De hecho, hoy día la población extranjera representa en Chile el 14% de la población penal. En tercer lugar, la población penal ha estado aumentando muy significativamente a través de la prisión preventiva. La prisión preventiva tiene una serie de consecuencias en el sistema de justicia que es bien compleja. De hecho, por ejemplo, los planes de reinserción usted los tiene que trabajar sobre condenados, no sobre personas que están en prisión preventiva porque están en tránsito de un proceso para efecto de su condena. Es muy anormal el número que tenemos. Y eso tiene un impacto en la gestión penitenciaria bien significativamente. El trabajo en la cárcel es un elemento clave para la reinserción. Pero uno no puede andar exigiéndole a la gente que trabaje. Ya. Porque es una especie de trabajo forzado. Por lo tanto, como... Entonces, pero sí le quiero decir otra cosa. Pero la gente que está en la cárcel quisiera trabajar, por cierto, pero ¿sabe? El trabajo en la cárcel requiere de una alianza público-privada muy activa. De hecho, yo hace 2 semanas me reuní. Nosotros hemos estado en una serie de trabajo con las universidades, con las fundaciones, corporaciones que trabajan en la cárcel, que son muy pocas, y con empresas, las pocas que trabajan en la cárcel, que le dan empleo en la cárcel. Y fíjese que las principales que participan son pequeñas empresas. Y yo lo voy a ejemplificar en una reunión que tuvimos con distintos tipos de empresas que trabajan en la cárcel y también con el representante de los gremios grandes, ¿no? De la CPC, la SOFOFA. Y por estas paradojas de la vida, unos quedaron instalados a un lado de la mesa y el otro al otro. Entonces, una de las dudas que teníamos es, bueno, ¿necesita reglas especiales o flexibilizar un poco más las reglas de contrato o algún incentivo tributario
Y los pequeños empresarios que trabajan en la cárcel nos dijeron, que yo creo que esto es bien simbólico, es bien significativo. Yo no necesito que me den ningún incentivo tributario. Yo quiero pagar mi impuesto. Lo que yo necesito es que los del frente, es decir, los grandes, me compren los productos que yo hago. Estamos claros. Entonces, dicho eso, lo que necesitamos es más empresa en la cárcel. Entonces, lo que yo haría, la invitación que le haría al diputado es que nos ayude a incentivar a la empresa dentro de la cárcel. Que esa es la manera de generar incentivos. Hay incentivos y las personas que están en la cárcel no solo quieren mejorar sus niveles de educación, solo el 37% de las personas privadas de libertad han terminado su enseñanza media. Las personas que están en la cárcel quieren tener un oficio, que ese oficio sea certificado, que las personas puedan ser contratadas. Y entonces, ¿qué posibilidad hay que esas personas, que es lo que plantean muchos también, no trabajen para el privado, trabajen para el Estado? Lo que pasa es que tenemos otra cosa, y es, ¿para qué queremos que las personas trabajen? Queremos que las personas trabajen porque lo que necesitamos es que no vuelvan a reincidir. Que las personas no están en el delito porque desean. En el caso de las mujeres eso es bien significativo, ¿no? De hecho, en el caso de las mujeres, que yo creo que puede ser útil el dato, Chile es el país, uno de los países de la región de la región de América Latina que más encarcela a mujeres. Nosotros hemos prácticamente duplicado el número de mujeres privadas de libertad. Ya. Entonces, cuando una mujer sale de la cárcel, lo que quiere es volver... Porque, mire, el 90% de las mujeres privadas de libertad que ingresan a la cárcel son jefas de hogar. Todas madres. Entonces, la invitación es más bien, ¿sabe qué? Busquemos medios para que el sector privado, para que la sociedad civil pueda precisamente generar más oportunidades de trabajo dentro de la cárcel. Y en segundo lugar, para que ellos cumplieron condenas, puedan seguir en la vía del trabajo y no en la vía de la reincidencia. Porque de esto podemos hablar, y con esto quiero cerrar. Porque este es un compromiso relativamente colectivo. Y ese compromiso colectivo es que también preocuparse de las personas que salen después de la cárcel es muy relevante, o por una cuestión humanitaria, o en segundo lugar, sabe que por una cuestión de seguridad. Entonces no basta exigir. Ya. Me queda poco tiempo, y entiendo que usted también, pero quiero seguir en el tema carcelario. A propósito de eso, en la Cámara de Diputados usted expuso hace poco tiempo atrás el Plan Nacional de Infraestructura Carcelaria, la política penitenciaria, en definitiva. 5 ejes: respeto a los derechos humanos, mejoramiento de las condiciones de habitabilidad, combate al crimen organizado, y ahí viene el gancho de lo que me decía usted recién, las posibilidades de estudio y trabajo junto a la reinserción social. Esto debiera estar garantizado, porque se supone que está medianamente garantizado en el plan de concesiones. Son dos cosas distintas. ¿Está funcionando? Son dos cosas distintas. Ya. Uno de los una de las cosas uno de los dramas que tenemos en la política penitenciaria en Chile es en la persecución criminal, es que en realidad aumentamos penas, reducimos beneficios, y la ley nunca se pregunta cuál es el impacto que eso tiene en la cárcel. De hecho, los parlamentarios cuando aprueban ley nunca se preguntan cuánto va a crecer la población penal. Entonces, lo segundo es, cada vez que miramos la infraestructura penitenciaria, la miramos en una década para resolver los problemas de habitabilidad o déficit, pero nunca nos preguntamos cómo es un plan maestro que mire ya no en una década, sino que en una correlación entre población penal proyectada hacia el futuro. Ya. Entonces, lo que nosotros estamos trabajando en los ejes que usted ha hecho, que todos esos ejes forman parte de una sola cosa, que es la política penitenciaria, sí, donde una de las partes es los temas de infraestructura. El plan de concesiones de cárceles que se diseñó durante la administración del presidente Lagos es el que se sigue administrando hasta el día de hoy. Y en segundo lugar, y por eso uno tiene que mirar en perspectiva más estructural, pero enseguida no hay posibilidad de ampliar el sistema penitenciario, no hay, ninguna, sin utilizar el sistema de concesiones. Por eso, en todo lo que ha señalado el presidente y las cosas que ya estamos ejecutando, las ampliaciones de plazas se están realizando en establecimientos concesionados, es lo que estamos haciendo en el caso de Alto Hospicio, lo que estamos haciendo en el caso de Antofagasta, es lo que estamos haciendo en La Serena, en Rancagua, en Puerto Montt. Y luego tenemos tratar de resolver los proyectos de infraestructura penitenciaria que han demorado muchos años. Uno es el caso de El Arenal, Copiapó, que de hecho yo estuve en Copiapó hace poco. Esa es la cárcel nueva para Copiapó, que se está licitando ahora el segundo semestre. El segundo semestre. ¿Y cuándo estaría el resultado y en funcionamiento? Esa es una cárcel que, de hecho, va a ser una de las cárceles de las dimensiones más grandes que hemos trabajado hasta ahora.
es una cárcel que va a estar habilitada aproximadamente el año 2029. ¿Con capacidad para cuántos internos? Va a estar sobre 2.500 internos. ¿Y personal? El personal, nosotros estamos trabajando, y este es un tema que no es menor, estamos trabajando en un plan de modernización de Gendarmería. La estructura del personal ha ido cambiando en Gendarmería porque nosotros hemos ido inyectando tecnología. Y el perfil de Gendarmería también ha ido cambiando. De hecho, la Escuela de Gendarmería pasa a ser ahora una institución de educación superior. Entonces, en la proporción de funcionarios depende mucho de la inversión en tecnología que estamos desarrollando en ya, ese pero lugar. estamos hablando de 2.500, 3.000 internos vámonos a Atacama ahora, para la cárcel La Arenal de Copiapó. ¿Usted sabe cuántos hay hoy en día? ¿En Copiapó. En Copiapó. ¿Cuántos internos? Claro. Hoy día nosotros bueno, de hecho es la región que tiene la población mayor. Más que Antofagasta. Mucho más. En términos porcentuales, más que tal. Olvídelo. Es la cifra de esa región de Atacama. Es crónica, y es crónica hace mucho rato. Es crónica porque además... ¿No hay ningún recinto concesionado en Atacama hasta ahora? No. Y de hecho, el problema... Este es un buen ejemplo, sí, el que usted está tocando. Porque ese, por ejemplo, es un proyecto concesionado que lleva más de una década de trabajo. Entonces, cuando se hicieron esos proyectos, algo similar es lo que pasa con Calama. Bueno, en Antofagasta la cárcel se demoró 10 años en estar lista. Pero espérese, un poco más, porque usted ahí tiene que agregar la etapa de diseño. Cuando uno mira, el promedio está en torno a 14 años. Pero en el caso de acá, más interesante, porque es un ejemplo donde había una expectativa que iba a estar pronto, se demoró y se dejó de invertir en la mantención de la cárcel. Entonces, lo que hoy día sabemos varias cosas. En el fondo, cuando se iniciaron el sistema de concesiones, no sabíamos muy bien cuánto tomaba la etapa de diseño. Hoy día la etapa de diseño está relativamente estandarizada, después de todas las cárceles que hemos construido. Pero en segundo lugar, es que todo el mundo quiere cárcel, pero nadie quiere cerca de su casa. Pero además la cárcel hay que hacerla funcionar. Por eso yo le preguntaba recién, ¿qué pasa con el personal? Porque claro, usted me dice, capacidad 2.500, 3.000 internos, cárcel de Copiapó, La Arenal. Pero ¿quién va a trabajar ahí? No, pero es que ahí tenemos, este es un ejemplo, es el centro penitenciario, que es un centro especial de trabajo y penitenciario que se llama La Arenal, supone también la inversión en vivienda para el personal de Gendarmería. O sea, la inversión no es simplemente el centro penitenciario, sino que también, dada la distancia en que se encuentra de la ciudad, el lugar para el personal, que es parte de lo que también estamos... Y esa inversión para el personal de Gendarmería o el personal que va a trabajar ahí, ¿corre por cuenta del Estado o de la concesionaria? Forma parte de la estructura de la concesión. Del plan de infraestructura concesionaria. Ese diseño de esa cárcel es bien interesante para lo que nosotros debiéramos mirar hacia adelante. Es una de las inversiones más grandes que va a tener es la inversión pública más grande en la región para estos años, efectivamente. Perfecto. En esa región. ¿Cuándo debiera estar esa cárcel operativa? Esa cárcel debería estar, nosotros deberíamos estar, estamos licitando este segundo semestre, adjudicando el primer semestre, y ya debiera entrar en operaciones el 2029. Ministro, la presidenta de la Corte de Apelaciones de Antofagasta hacía hace unos meses atrás un análisis bastante crudo de lo que está ocurriendo con los recintos penitenciarios en la región. Sobrepoblación en las más antiguas, que es Calama, Tocopilla, tal. Bueno, Tocopilla hay un proyecto y ya vamos a hablar de eso. Pero habla también de las condiciones precarias del recinto penitenciario femenino, donde las mujeres incluso tienen que hacer sus necesidades biológicas en tarros o en baldes. Así es. Estas fueron declaraciones de ella en el mes de abril. De abril hasta ahora ha pasado poquito, pero ¿qué se ha hecho? Lo que pasa es que nosotros tenemos un plan de intervención específica a propósito, de hecho ayer nosotros lo mostrábamos en los avances del plan de condiciones carcelarias para mujeres privadas de libertad, por 3 factores que son relevantes. El primero, en Chile solo hay una cárcel pensada para mujeres, construida para mujeres. Todas las demás son adecuaciones de cárceles masculinas. ¿Sí? ¿Cuál es la que es solo para mujeres? La de Arica. Sí. Que se diseñó... Esto es relevante por lo siguiente. Segundo, porque el número de mujeres privadas de libertad en Chile se ha disparado. O sea, lo quiero decir que, por ejemplo, en San Miguel, que era una cárcel que terminó adecuándose solo para mujeres, hace un año teníamos 300 y hoy día estamos con una sobrepoblación de cerca de 800. ¿Y esto por qué es relevante? Porque Chile está encarcelando demasiadas mujeres. ¿Cuál es el mayor motivo de encarcelación de mujeres? El delito prevalente en el caso de mujeres es ley de drogas.
La ley que de es 20.000. es que es sobre 50%. Ese delito en el caso de los hombres es alrededor del 15%. Y además de eso, como se modificó la ley, nosotros hoy día no podemos expulsar, lo que habitualmente sucedía en el caso de mujeres extranjeras que se expulsaban, lo que hace que en la zona norte del país, donde hay una población penitenciaria femenina por ley de drogas muy significativa, lo que antes expulsábamos hoy día no lo podemos hacer, por lo tanto tenemos congestión en varios de los penales del norte. Y en lo último, en el caso de la mujer, una mujer cuando está privada de libertad, es una familia y son sus hijos. Y las condiciones de la cárcel también para mujeres embarazadas y para sus hijos. Las mujeres privadas de libertad pueden tener sus hijos hasta los 2 años. Sí. El Ejecutivo estaba promoviendo una reforma legal que permita que mientras estén embarazadas ya hasta los 2 años, más bien ellas puedan tener arresto domiciliario. Porque usted comprenderá que un niño, siendo criado en la cárcel, usted sabe que la primera palabra que aprende es cabo. Cabo. Entonces, lo que yo invito es también hacer una dimensión de las causas que provocan la ya, okay, ahora, pero, en este caso en particular, pero en el caso de es bien emblemático, porque es uno de los casos donde hay una situación crítica, donde hay un plan de... Y se mantiene hasta el día de hoy eso. Pero hay un plan de inversiones que está destinado a corregir por lo menos las condiciones básicas de dignidad de esa mujer. Muy breve, me quedan 3 minutos. Se van a licitar ampliaciones para el centro penitenciario de Antofagasta y el de La Serena, además de Alto Hospicio y Rancagua, pero el de La Serena me interesa. ¿Eso cuándo estaría ok ya la licitación y en funcionamiento con la ampliación completa? No, las ampliaciones de hecho, también suponen mejoras para funcionamiento de funcionarios. Nosotros ya estuvimos en el caso de Alto Hospicio haciendo el anuncio porque es una licitación que está haciendo ahora. Son todas licitaciones que se están ejecutando este segundo semestre o principios del próximo. Caso de Calama, esa cárcel nueva probablemente se va a estar licitando el tercer trimestre, a más tardar el tercer trimestre del próximo año, pero las ampliaciones debieran estar habilitadas entre 2027 y 2028. Oiga, ministro, lo voy a liberar porque tiene otra actividad, ya tiene que irse, o no, si no yo seguiría conversando con usted porque siento que hay tanto tema para poder avanzar, ir abordando, sobre todo con el sistema carcelario, pero hay además un montón de cosas más que tienen que ver con niñez, con servicios que dependen del Ministerio, Registro Civil, Gendarmería y tanta cosa más, pero será para una próxima oportunidad. No faltará la oportunidad. Quiero contarle que Radio Madero estuvo con todo su equipo en la Exponor este año. Fuimos un medio ahí que estuvo la ministra Williams también, Así que es. siempre viene para acá. Que es de acá. Pero por supuesto, O Aurora. sea, ella es local. Uno le dice Aurora porque es vecina, se la encuentra en todos lados y viene siempre. Editamos un libro, 100 hitos de la minería. ¿A qué hora tiene vuelo de vuelta hoy? A las 9 de la noche. Ya. De aquí a Santiago en el vuelo de más. Llévese este libro con 100 hitos de la minería en Chile. Muchas gracias. Llévese 3 porque viene con más gente, ¿no? Así es. Ya, para los 3 asientos del avión. Se lleva 3 libros de regalo con los 100 hitos. Ha sido un placer conocerlo y conversar con usted. Igualmente, muchas gracias. Que esté muy bien. Yo también. Nos vamos rápidamente a la pausa comercial porque nos pasamos en la hora y volvemos.